Trading is not guessing. It's not a game. It's a very detailed, structured process. The problem with most traders is that they go into the markets without a plan, no rules, and in the markets, a lack of structure is the recipe for failure. That's why I designed this live session to teach you a practical approach that you can apply from day one. In this live event, you will learn how to identify real opportunities in the market. You will also learn the very detailed, disciplined rules to manage each one of your trades. You will also learn how to structure an effective trading plan. This training is completely free, but spots are limited. If you want to learn from someone who has been trading the markets for over 38 years professionally, register now, and I'll see you in the next live session. Esto te va a separar de la mayoría de las masas que no pueden determinar si un pullback de un precio es un evento alcista versus una razón para salir corriendo. ¿Sabe que la mayoría de las personas no pueden hacer eso? Ay, pero es que está comenzando a caer, ¿qué hago? Bueno, no todas las caídas se crean de formas similares. Algunas caídas son hermosas y deberían ser buscadas, ¿qué? Para comprar. Y otras son señales de advertencia para salir corriendo desde ahí. La mayoría de las personas no pueden decidir cuál es cuál. Ahora tú sí puedes. ¿Qué quiero hacer? Quiero demostrarles a ustedes a qué me refiero con un segmento. Y vamos a cubrir ese segmento alcista. Y les voy a dibujar esto. Entonces, quiero que asumamos por lo menos que tienes el ítem, que ya sea por lo menos una criptomoneda, ya sea una opción, no importa, realmente no importa. Pero yo quiero que asumamos acá que tu acción, que tiene por lo menos que una subida, que tuvo una subida, que es una subida, no una subida fuerte, pero una subida decente. Y tu ítem, o lo que sea, entonces empieza hacia el lado bajista. Ahora, este pequeño movimiento, deslizamiento, nosotros que llamamos eso, puede ser un segmento, una cuña o el wedge. Hay diferentes tipos de pullbacks. Uno de esos pullbacks de los cuales estamos hablando, ¿cómo se llama? Se llama ese wedge, esa cuña, ese segmento. Y eso es lo que yo quiero que hablemos en este momento. Típicamente, ¿cómo es eso? Que tenga por lo menos un ángulo de 45 grados. Mira este segmento. Si este segmento tiene una caída por lo menos de 45 grados. Entonces, ¿qué tenemos acá? 45 grados, más o menos, si lo ven en este segmento acá, o incluso menos. Entonces, cuando tú empiezas por lo menos a mirar estos pullbacks, mira que son incluso más fuertes que 45 grados. ¿Eso qué? Eso ya no es un wedge, ¿ok? Esto es importante, eso ya no es un wedge o una cuña. Estos grados acá, ¿qué significa? Significa algo y son muy importantes. Esto sí es un wedge. Eso es lo que yo quería más que un colapso. Hay una diferencia entre que la acción esté colapsando y que la acción esté cayendo lentamente, ¿ok? ¿Qué lo tiende a ocurrir después de que se completa este wedge o este segmento o esta cuña? Es que listo, ya tenemos la primera parte del movimiento, que fue movimiento alcista. Después se queda por lo menos que en un ángulo de 45 grados y después por lo menos que tenemos ese descanso, tenemos un periodo de descanso, se termina ese periodo de descanso, continúa aquí 1 y produce ¿qué? Produce el movimiento 2. Entonces, esa es una parte de un movimiento de 2 piernas, con una pausa, o más bien por una pausa breve. ¿De cuánto? De 45 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo más importante entender acá? Es que los movimientos alcistas que tienen este wedge de 45 grados o menos tienden a ser ¿qué? Patrones que va a continuar con el mismo movimiento y que continúa con lo que pasó antes del wedge o de la cuña. Entonces, ¿qué pasa antes de esto? Miren lo que pasó antes. ¿Sí ven lo que pasó antes? Listo. Tenemos el ángulo de 45 grados o incluso menos, 45 grados o menos. Voy a seguir diciendo esto. Esto típicamente ¿qué? Es una indicación de que nada está mal, que el ítem simplemente está haciendo ¿qué? Está descansando y preparándose para tener un movimiento. ¿Hacia dónde? Hacia el movimiento número 2.
Ahora, movimiento número 2, lo que podemos hacer es que nosotros podemos tomar movimiento número 1 y proyectar la duración o el tamaño del movimiento número 1 hacia el otro lado del wedge ya completado. Esa es una forma como rápida de producir lo que yo llamo que el movimiento medido. Poder leer, o más bien proyectar esos movimientos medidos, es una parte muy importante del trading técnico. ¿Y qué he encontrado yo? Es que muchos traders novatos, que incluso se les enseña esto, lo llevan ya demasiado. Piensan que simplemente que tiene que ser exacto a la ley y ya lo toman demasiado serio y hasta la minucia. Incluso pueden tomar una regla y tomar por lo menos herramientas geométricas. Ay, no quiero medir esto y hacer esto y lo otro. No, es una guía general. Solo necesito que entiendan esa parte. No significa lo que va a pasar después, tiene que ser exacto. No, pero necesitamos como un tipo de mapa, algún tipo como de idea general de lo que puede ser posible. Un movimiento medido se trata de lo que es posible, no lo que debería ser o lo que va a ser. Es algo general, es un boceto, un mapa, un guía de lo que puede pasar más adelante. No me dejen que los atrape siendo esos nerdos. Ay, no, es que Oliver, ¿a qué te refieres con movimiento medido? ¿Qué debo medir? ¿Cuántos centímetros? ¿Cuánto es? No estamos jugando así. Así no se juega el mercado, ¿ok? No puede ser así de específico. Ya simplemente intento que entiendan esa parte. Ahora, movimiento medido. Listo, entonces medimos el tamaño de la pierna número 1 y proyectamos ese mismo tamaño al otro lado para tener, ¿qué? Una idea general de lo que va a ser posible, ¿ok? Y eso se llama, ¿qué? Movimiento medido. Ahora, entonces hablemos un poquito más de la diferencia entre, ¿qué? De este wedge alcista y lo que es un colapso. Ambos de estos casos tienes una buena subida hacia el lado alcista y en este caso, si miras este segmento, tienes una caída de 45 grados, nada serio, nada fuerte, como que un deslizamiento, si lo puedes llamar así, ¿ok? Y en este caso, obtienes ¿qué? Un colapso. Cuando obtienes un colapso, las probabilidades de un nuevo alto cae de forma muy rápida, precipitada. Entonces, ¿qué significa? Que las mayores probabilidades es que ¿qué? Que tu siguiente rebote falle en hacer un nuevo alto anterior y cae a nuevos bajos. Eso es que un evento de alta probabilidad, si tu caída después de una subida es fuerte y casi que derecha. Este segmento, el wedge, no es una caída fuerte, es como un deslizamiento. Es como si esas montañas que simplemente despegan, como despegan de la parte de la montaña, como que cuelgan algo y despegan de la montaña y se deslizan desde la montaña más alta, se deslizan de una forma muy controlada, se deslizan hacia la otra montaña. Pero imaginen que uno esté listo para despegar y debajo de sus pies pierde su control y cae de la montaña. Eso no está bien. Caer de la montaña versus ¿qué? Deslizarse son dos cosas muy diferentes. Y en estos dos panoramas tienes exactamente eso. Tienes como un deslizamiento. Mira que se está deslizando así de la montaña, deslizándose de la montaña versus ¿qué? Versus, oh por Dios, estoy cayendo de forma directa. Mira sus pies. Entonces nosotros no queremos jugar desde el lado alcista los colapsos de las montañas, ¿ok? No queremos jugarlo. No queremos jugar esos colapsos. Normalmente rebotan y ¿qué pasa? Y fallan. Pero lo que sí queremos jugar es el ángulo de 45 grados de este segmento. Mira que se desliza en el wedge, en la cuña, se desliza, no es un colapso. Y cuando sales de eso, sales del wedge, en el momento que rompe, perfecto, puedes continuar. Entonces, lo que sea que sucede antes del wedge, entonces lo puedes proyectar hacia el futuro. ¿Con qué? Con tener un resultado posible. ¿Para qué? Para el movimiento número 2. Ahora, hay una cosa antes de que yo mire un gráfico para mostrarles un ejemplo. Hay otro concepto que les tengo que explicar. En cuanto a porcentajes, tengo que traer los porcentajes. Tenemos el wedge, la cuña versus el colapso. ¿Qué tenemos? Tenemos
que está proyectando un movimiento medido, tenemos ese concepto, ¿ok? Ahora, entonces, ¿qué tenemos? El wedge, la cuña, versus el colapso, listo, ¿entendido? Y tenemos como proyectar lo que posible puede pasar desde un wedge alcista y del concepto del movimiento medido. 2, listo, perfecto. Ahora, el número 3, los porcentajes. Los porcentajes, a ver, este concepto te va a llevar tu entendimiento a nuevos niveles. Miremos esto. Porcentajes, listo. Volvamos al wedge alcista, la cuña alcista. Ahora, yo quiero que tomemos el movimiento número 1 antes del wedge, ¿ok? No, quiero que lo digamos a la mitad. Entonces, esa es la mitad. Y dividimos el movimiento alcista a la mitad. Pero yo quiero que también lo dividas en tercios. No tiene que ser exacto, pero ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, tenemos el tercio superior, tenemos la mitad del tercio y tenemos el tercio inferior. También tenemos la mitad superior. Entonces, tenemos la parte superior, la mitad superior y la mitad inferior. La parte superior del movimiento, la parte inferior del movimiento. Y también, ¿qué tenemos dentro de eso? Los tercios. El tercio superior, el tercio de la mitad y el tercio inferior. Ahora, cuando el wedge se queda, ¿qué? Se queda en el tercio superior, ¿ok? Escuchen acá claramente porque estamos hablando del porcentaje, 33%. Cuando la cuña, el wedge, se le queda, cuando este segmento se queda en el tercio superior, este es el wedge más alcista. Entonces, las probabilidades de repetir 1 acá para crear el 2 es mucho más alta. Las probabilidades de que tus objetivos proyectados lleguen son mucho más altas. Ahora, si tu wedge, la cuña, rompe este tercio y se queda por encima de esta mitad, sigue estando bien. Pero esto tiende a no continuar tanto como el primero. Entonces, si el wedge, la cuña, se desliza ya mucho tiempo, pero se queda en la marca de la mitad, está bien, está bien. Simplemente es que tu movimiento alcista estadísticamente va a ser un poco más pequeño o menos poderoso del movimiento del wedge que se queda en el tercio superior. Este es el movimiento anterior hacia el lado alcista. Mira que esto realmente es como ajustar tu maestría, sintonizar tu maestría. No hay muchas personas que sepan esta cantidad de detalles. Si tú lo rompes acá a la mitad, si el wedge continúa y rompe esta mitad, ya se termina. Mira que el movimiento alcista tiende que estadísticamente va a ser un movimiento que falla de forma alcista, incluso va a ir a números bajos. Entonces, queremos que los wedges, que esas cuñas, los mejores de ellos se quedan en donde? En el tercio superior. El ok se queda que en la mitad superior y los malos rompen la mitad, ¿ok? Pero el tercio superior es la creme de la creme, ¿ok? Esos son los que yo se enfoque, quiero que yo quiero que ustedes se enfoquen en ellos, ¿ok? Entonces, nuevamente, tienes este movimiento alcista, tienes la cuña, el wedge, tienes la formación y vemos que este wedge, esta cuña se está quedando en el tercio superior de movimiento alcista, tercio superior, tercio de la mitad y el tercio inferior. Este es el wedge más alcista. Entonces ahora, ¿qué podemos tener al otro lado? Es igual del movimiento número 1, de la pierna número 1. ¿Ok? Nuevamente, si este wedge continúa por mucho tiempo, ahora tienes mayores probabilidades que esto simplemente sea que apuntando hacia más movimiento bajista. Esto está apuntando más hacia el lado alcista, ¿lo ves? Más hacia el lado alcista. Pero si el wedge continúa por mucho tiempo muy abajo, ¿ok? Va a apuntar hacia dónde? Hacia más lado bajista. Y recuerden, si colapsas, eso ya es completamente diferente. Eso ya es más hacia el lado bajista también, ¿ok? ¿Me van entendiendo? ¿Entienden el concepto? Quiero ver los comentarios. ¿Me entienden? La diferencia entre el wedge y el colapso es el 1, ¿no? 2. Tú entiendes que la forma correcta es del 45 grados o menos. ¿Listo? Y entiendes cómo proyectar un objetivo posible desde un buen wedge o cuña. Ya sabes cómo dividir el movimiento alcista en tercios y la mitad. Y si rompe el tercio es de la creme de la creme.
La mitad está bien y si rompes la mitad vas a apuntar hacia abajo en este momento. ¿Ok? Ahora, esto es un activo que yo no hago trading, sino que tengo por mucho tiempo, a largo plazo, yo miro el gráfico de tiempo más amplio, pero quiero mostrarles este concepto. Quiero mostrarles este concepto con algo de la vida real, que es Bitcoin. Entonces, coloquemos Bitcoin en este contexto, en el contexto de nuestra lección del día de hoy. Entonces, aquí está el bajo de Bitcoin. Y mira que tuvimos un movimiento hacia el lado alcista. Aquí está el movimiento hacia el lado alcista. ¿Sí lo ves? Y sí tuvimos una pausa en ese momento, pero está bien. No hay nada malo con tener una pequeña pausa, pero ese es el movimiento hacia el lado alcista. Y esto es lo que tú puedes considerar que sea el movimiento número 1, ¿ok? Ahora, movimiento número 1, la pierna número 1, tienden a tener una interrupción que es una muy buena oportunidad. Entonces la mayoría de las piernas 1 tienen una pausa dentro de esa misma pierna 1. Entonces se ve así, la pierna número 1 completa. El objetivo sería tratar de entrar en el movimiento número 1, en la pierna número 1, en el piso, cerca al piso y no muy alejado de esto. Y ya después tratar de disfrutar el resto del 1. Mis traders siempre se le enseña entrada, añaden. ¿Me entienden? Así es como juegas el movimiento número 1. Entras y añades en la pequeña pausa. Esa sería la primera pausa. Entras y añades en la primera pausa. Entras, ¿ok? Y añades en la primera pausa. Entras y añades en la primera pausa. ¿Ok? Pero si tú miras, aquí está tu entrada. El verde se toma el rojo. Aquí está tu entrada en esta área. Aquí está tu momento para añadir primer cambio de color aquí, en esta área. Y eso sigue siendo que parte de la pierna número 1, el movimiento número 1. Ahora, ¿qué ves? ¿Qué ves que está sucediendo acá? Lo que ves sucediendo acá. Deme un segundo que quiero ver que si estén viendo todo bien. Deme un segundo, por favor. Entonces, ahora, lo que claramente puedes ver aquí es que desde este movimiento alto, desde esta parte alta, ¿qué hizo? Mira que tuvo ¿qué? Una cuña, un wedge. ¿Lo puedes ver? ¿Está claro? Puedes ver el ángulo de 45 grados o incluso menos de ese wedge. Ese wedge, esa cuña, se quedó en el tercio superior. ¿Se quedó en el tercio superior? ¿Me lo dice? ¿Me lo dice? Sí, sí se quedó. Se quedó en el tercio superior. Listo. Ahora, recuerden que se supone que tenemos que hacer ¿qué? Se supone que tenemos que dividir esto en la mitad y también se supone que tenemos que dividirlo en tercios. De esta forma. Ustedes ya me entienden. Más o menos acá. Entonces, tenemos un buen ángulo de 45 grados o menos desarrollándose en el tercio superior del primer movimiento de Bitcoin. Ahora, lo que es más loco acerca de esto es que estadísticamente hablando, el año después del halving de Bitcoin es el año exponencial. Casi que cada ciclo es el año después del halving. Así que el halving de Bitcoin fue en el 2024. El siguiente año, en 2025, es el año meteorito, estadísticamente. Eso ha pasado cada 4 años con los ciclos de Bitcoin. Entonces, este wedge no se desarrolla perfectamente hacia el 2025, que va a ser que el año meteoro. Entonces, básicamente, ¿qué significa? Que potencialmente podemos tomar el movimiento número 1, la pierna número 1, y proyectarlo por encima del wedge. Eso es muy, muy increíble. ¿Me van entendiendo? Entonces, ¿cómo harías eso? Básicamente, ¿cuál es el movimiento en cuanto a porcentaje? Desde aquí, desde acá, desde 15.500 ¿hasta dónde? Hasta 74.000. Y proyectas ese movimiento en porcentajes desde el inicio hasta acá. Números muy locos. Pero no estoy diciendo que eso es lo que va a hacer Bitcoin. Simplemente estoy diciendo que por 30 años he estado jugando este concepto técnico. Y yo sé cómo tener, o por lo menos tener un objetivo medido usando ¿qué? El análisis de la cuña o del wedge. ¿Ok? Muy increíble, ¿no? Si salimos de este wedge acá, ¿cuánto sería? ¿Ok? Son números muy, muy impresionantes, pero es que Bitcoin puede producir números impresionantes y lo ha hecho en toda su historia. Entonces, no se sale de las posibilidades, ¿ok? Pero entonces yo quiero que ustedes puedan, ¿qué? Puedan hacer esto. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo es darles algo, darles como una herramienta en el que ustedes puedan ver como más allá que la gente que está viendo el mercado en este momento. Que les digo, con lo que yo les enseño, con lo que les enseñe hoy, van a dar por lo menos como eliminar todo ese ruido sin sentido.
¿me entienden? Y la gente no entiende, por ejemplo, que esa teoría de la cuña del wedge son negativos con Bitcoin. No, eso es equivocado. Pues si entienden la cuña, si entienden el wedge, si entienden ese análisis, ¿ok? Entonces, con esto, ¿qué van a poder hacer ustedes? A ver, si entienden esto de forma correcta, algunas personas van a estar increíbles con la habilidad de predecir qué sigue a continuación. Van a tener mayor la razón que no. Y van a estar aterrados con tu habilidad. Entonces, vas a mirar en cuanto al movimiento medido, vas a poder analizar de forma correcta ese objetivo proyectado, esa técnica que les enseñé. Ahora, lo último que quiero hacer acá es que yo quiero asegurarme que ustedes entiendan lo que es un wedge, una cuña, pero bajista. Ya hablamos del alcista, ¿no? Recuerden que todo aplica de forma contraria también, pero rápidamente miremos el wedge bajista. Entonces el wedge bajista o la cuña bajista, incluso en el movimiento alcista, tiende a suceder así. Y después tenemos este segmento del wedge se desarrolla de esta forma. Ahora, puede ser muy fuerte para llamar esto un wedge bajista, pero estos wedges tienden a tener de forma bajista, no tienden a subir. No estoy diciendo que no es imposible, pero mira que el más alcista es como si estuviera calmando la acción. Ese pequeño pullback, ese escenario de ceder algo en el precio, es como estar calmando el ítem desde como su movimiento número uno poderoso. Ese hay como calmarlo, le permite a la acción como volver a saltar con mucha venganza, con mucha fuerza. Es como si descansara un poco y volviera como que descansara y se levantara nuevamente como para saltar. Cuando no das ese descanso, no se recuperó lo suficiente para producir otra subida hacia el lado alcista. Mira que no ha tenido casi descanso. No se recuperó mucho, entonces estos tienden a romper de forma bajista. El wedge, esa cuña que tiene un movimiento de que se desliza de forma alcista, tienden a romper de forma bajista. ¿Me entienden? Nosotros queremos que el wedge caiga, se deslice hacia abajo. Nosotros no queremos que el wedge o ese pedazo tenga un deslizamiento de forma alcista. ¿Me entienden esta parte? ¿Tiene sentido? El wedge alcista tienden a romper de forma bajista. Es el wedge que cae un poco, que se desliza un poco, que son los más poderosos. ¿Me entienden? Entonces ahí está el wedge, la cuña, que da ventaja. Entonces ahí lo tienen, el wedge, la cuña. Eso es un evento que se forma muy regularmente, ¿ok? No es algo que pasa de vez en cuando. Esto es que algo que ocurre. Entonces, resumen. ¿Cuál es el resumen? Tu ítem tiene un movimiento fuerte hacia el lado alcista, pero se queda un poco, ¿ok? La pregunta millonaria es ¿cuál? ¿Ya se terminó? Esa es la pregunta millonaria, ¿no? Tiene un movimiento poderoso, pero esto se terminó, es momento de reversa, empieza a caer un poco de su alto. ¿Es esto una señal de peligro? ¿Debería salir corriendo o esto simplemente es una pausa? Esto te va a separar de la mayoría de las masas que no pueden determinar si un pullback de un precio es un evento alcista versus una razón para salir corriendo desde ahí. ¿Sabe que la mayoría de las personas no pueden hacer eso? Ah, pero es que está comenzando a caer, ¿qué hago? Bueno, no todas las caídas se crean de formas similares. Algunas caídas son hermosas y deberían ser buscadas ¿qué? Para comprar. Y otras son señales de advertencia para salir corriendo desde ahí. La mayoría de las personas no pueden decidir cuál es cuál. Ahora tú sí puedes. El wedge es que un buen pullback, colapso, el ángulo es demasiado fuerte. Eso es que salga de ahí. ¿Ok? Además de eso, incluso un wedge, una cuña puede ser demasiado y empezar a ser negativo. Ya lo sabes. Rompas el primer tercio, sigue estando bien. Rompe la mitad, no, ya no. Ya no me interesa. Ya no me interesa qué tan hermoso se vea el wedge, simplemente es que ya pasó demasiado. Eso ya lo saben también. Ya saben cómo tomar el momento alcista, romperlo en tercios y en la mitad para medirlo. Ya saben que las mejores huellas, las mejores cuñas, a los que funcionan y a los que fallan. El tercio superior, el tope, la mitad superior. ¿Listo? Los mejores de los mejores se quedan en el tercio superior. También ya sabes cómo tener una ganancia, un objetivo potencial.
usando que el concepto del movimiento medido. Así que este es un concepto muy poderoso. Y con esto te vas a separar de muchos jugadores del mercado que hay ahí. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Vas a trabajar. Eso es lo que haces. ¿Cuál es ese trabajo? Ve al mercado. Busca estas cosas. Tómales fotos a la pantalla cada vez que veas uno de estos. Mira los que funcionan, incluso los que fallaron. Gana experiencia con esto. Juega un par de ellos. Haz algo de dinero. Pierde un poquito de dinero. Convierte el conocimiento en conocimiento con experiencia para saber cómo lidiar con él, ¿ok?